Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Naomi Chacón y seré su narradora principal en este episodio. Me encuentro con 3 expertas que nos ayudarán a analizar este tema desde distintas perspectivas. En primer lugar, nos acompaña Haris Yamilet, una historiadora especializada en política y economía. Ella nos explicará cómo estos sistemas económicos influyeron en el desarrollo de los países durante la Guerra Fría y la descolonización. También está con nosotros Jacqueline Eguía, historiadora experta en conflictos bélicos. Ella nos ayudará a entender cómo las rivalidades ideológicas entre las grandes potencias que ocasionaron la guerra. Por último, pero no menos importante, tenemos a Alexa Nicole, una analista enfocada en las consecuencias. Sus opiniones y aportaciones nos permitirán conectar estos eventos históricos en el mundo en el que vivimos hoy. El día de hoy hablaremos sobre el capitalismo y el socialismo, cómo estos marcaron el mundo en la Guerra Fría y en la descolonización de Asia, África y América Latina. Comencemos. Para empezar, debemos entender el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más destructivo de la historia. Terminó en 1945 con la derrota de la Alemania nazi y del Imperio japonés, pero en lugar de traer una paz definitiva, abrió la puerta a un nuevo enfrentamiento, la Guerra Fría. En ese momento, el mundo quedó dividido entre 2 grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada una representaba un sistema ideológico completamente diferente. Mientras Estados Unidos promovía el capitalismo basado en la propiedad privada, la libre empresa y la competencia de mercado, la URSS defendía el socialismo con una economía planificada y el control estatal de los medios de producción. Sin embargo, aunque en teoría estos sistemas parecían simples, en la práctica cada uno tenía sus propios problemas y contradicciones. Para entender cómo llegamos a la Guerra Fría, debemos hablar de las conferencias de Yalta y Potsdam. En la conferencia de Yalta, que fue en febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron dividir a Alemania en zonas de ocupación, pero también discutieron el futuro de Europa del Este. Stalin quería asegurarse de que estos países tuvieran gobiernos aliados en la URSS, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido querían elecciones libres. En la conferencia de Potsdam, que sucedió en julio de 1945, las tensiones se intensificaron. Roosevelt había muerto y su sucesor, Harry Truman, tenía una postura más agresiva contra la URSS. Además, Estados Unidos había desarrollado la bomba atómica, lo que puso a Stalin en alerta. El resultado de estas tensiones fue la división del mundo en 2 grandes bloques: el bloque occidental, liderado por Estados Unidos y basado en la democracia liberal y el capitalismo, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética, con regímenes socialistas bajo su influencia. A partir de ese momento, ambos bandos comenzaron a expandir su influencia, lo que llevó a conflictos indirectos en Asia, África y América Latina. Por otra parte, la descolonización fue un proceso donde muchos países lograron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta independencia no fue sencilla, ya que estos nuevos países se convirtieron en escenarios de disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Además de que la Guerra Fría trajo consigo varios conflictos indirectos en Corea, Vietnam, Cuba y Medio Oriente. Hoy analizaremos cómo estos sucesos y tensiones influenciaron el destino de estas naciones y qué repercusiones tuvieron en la historia global y en el mundo moderno. Pero antes de hablar de estos conflictos y estos temas, expliquemos a profundidad qué significaban el capitalismo y el socialismo. Antes de entender la Guerra Fría y la descolonización, es clave comprender qué representaban el capitalismo y el socialismo. Compañeras, ¿ustedes qué pueden hablar sobre este tema o qué podrían opinar sobre aquello que acabo de mencionar? Bueno, el capitalismo fue impulsado por Estados Unidos. Es un sistema basado en la propiedad privada, la economía de mercado y la libre competencia. Esta defiende el libre comercio y la competencia impulsan el desarrollo. En la Guerra Fría, Estados Unidos promovió el capitalismo como sinónimo de libertad y desarrollo. Mientras que el socialismo, liderado por la
Unión Soviética defiende y busca la igualdad económica mediante la intervención del Estado, la propiedad colectiva y el control estatal de la economía. La Unión Soviética defendió el socialismo como un sistema que eliminaba la explotación de las clases trabajadoras. Ambos sistemas tenían sus fortalezas y debilidades. El capitalismo generaba riqueza y crecimiento económico, pero también desigualdades extremas y explotación laboral. El socialismo garantizaba acceso a la educación y salud para todos, pero muchas veces limitaba la libertad individual y llevaba a economías ineficientes. Durante la Guerra Fría, estos sistemas se promovieron como modelos ideales. Estados Unidos y la URSS usaron la propaganda para demostrar que su sistema era el mejor. Por ejemplo, Estados Unidos se veía el capitalismo como sinónimo de democracia y libertad. En la URSS se mostraba el socialismo como el único sistema que protegía a los trabajadores. En la práctica, muchos países aplicaron versiones mixtas de estos sistemas, combinando elementos del mercado con control estatal. Pero en los países donde había regímenes más extremos, la economía sufrió. La Unión Soviética, por ejemplo, logró avances científicos y militares, pero su economía se estancó debido a la falta de incentivos. ¿Cómo estos sistemas causaron o influenciaron la Guerra Fría? Ambas potencias temían que la otra expandiera su influencia, lo que generó intervenciones militares, golpes de Estado y alianzas estratégicas. Tenemos el caso de India, ¿cierto? Sí, India, independiente en 1947, adoptó una política de no alineación, sin apoyar ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Este fue el caso de varios países que querían mantenerse neutrales, dando origen al movimiento de los no alineados. Para entender completamente, es importante conocer bien las características. La Guerra Fría no fue un conflicto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso es cierto. La Guerra Fría fue un conflicto indirecto que influyó espionaje, propaganda, carrera armamentista y tecnológica. En 1949, la Unión Soviética desarrolló su propia bomba nuclear, iniciando una carrera armamentista que puso en riesgo la seguridad mundial. También hubo una interna lucha por el dominio del espacio, con eventos como la llegada del hombre y la luna en 1969. Ahora hablemos de los conflictos bipolares y su impacto global. Si analizamos bien, fueron varios conflictos y cada uno causó daños, en especial para la gente que era parte de las ciudades, pueblos, etc. Vamos a empezar hablando sobre la Guerra de Corea. ¿Qué podemos saber sobre eso? Bueno, la Guerra de Corea sucedió en 1950 a 1953. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó dividida en dos zonas de ocupación, el norte bajo influencia soviética y el sur bajo control estadounidense. En 1950, el líder norcoreano Kim Il-sung, apoyado por la Unión Soviética y China, invadió el sur con la intención de unificar el país bajo el comunismo. La ONU era liderada por Estados Unidos, intervino en favor del sur, mientras que China envió tropas para apoyar al norte. El conflicto fue brutal, con millones de muertos y una devastación generalizada. Como consecuencia, la guerra terminó en un armisticio en 1953, sin un tratado de paz definitivo, lo que dejó a Corea dividida hasta la actualidad. Corea del Norte se convirtió en un régimen comunista hermético, mientras que Corea del Sur, con apoyo occidental, se transformó en una potencia económica. También está la crisis de los misiles en Cuba, que inició en 1962. ¿Ustedes qué podrían opinar o qué podrían cuestionarse sobre esto? Bueno, la crisis de los misiles en Cuba sucedió en 1952. En este año, la Unión Soviética instaló misiles en Cuba.
Estados Unidos impulsó un bloqueo y el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Tras la Revolución Cubana, que pasó en 1959, Cuba se alineó con la Unión Soviética, lo que generó tensiones con Estados Unidos. En respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Turquía, la invasión fallida de la Bahía de Cochinos, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba. Estados Unidos impulsó un bloqueo naval a la isla y se exigió la retirada de los misiles. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, hasta que la Unión Soviética accedió a retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir a Cuba y retirar a sus misiles de Turquía en secreto. Este evento reforzó la doctrina de la destrucción mutua asegurada y llevó a la creación del teléfono rojo entre Washington y Moscú para evitar futuras crisis. Finalmente se llegó a un acuerdo. La Unión Soviética retiró los misiles y Estados Unidos prometió no invadir Cuba. Y por otro lado, ahora hablaremos sobre la Guerra de Vietnam, que inició en 1959 y terminó en 1975. ¿Qué podrían opinar sobre esto? La Guerra de Vietnam sucedió de 1959 a 1975. En esta, Estados Unidos apoyó al gobierno del sur contra el comunismo, pero el conflicto resultó en una costosa derrota y la unificación de Vietnam bajo el comunismo. Vietnam se encontraba dividido en un norte comunista liderado por Ho Chi Minh y un sur capitalista que era apoyado por Estados Unidos. Esta guerra fue una lucha entre la guerrilla comunista de Vietcong, apoyada por la Unión Soviética y China, y el gobierno del sur respaldado por Estados Unidos. Con el tiempo, esta guerra se volvió impopular en Estados Unidos, lo que llevó a la retirada de sus tropas en el año de 1973. En 1975, Vietnam fue unificado bajo el comunismo. La guerra dejó muchos muertos y devastó a la región. También afectó la moral estadounidense y cambió lo que fue su política exterior. Además, hubo una carrera armamentista y espacial, con eventos como el lanzamiento de Sputnik en 1957 y la llegada a la Luna en 1969. Ahora hablaremos sobre el conflicto árabe e israelí, que inició en 1959 y terminó en 1975. ¿Ustedes qué podrían opinar o qué se podría cuestionar sobre este tema? Este paso está de 1959 a 1975 en Medio Oriente. La Guerra Fría exacerbó la lucha entre árabes e israelíes, con Estados Unidos apoyando a Israel y la Unión Soviética, respaldando a los países árabes tras la creación del Estado de Israel en 1948. Surgieron conflictos con los países árabes vecinos. La Guerra Fría exacerbó el conflicto, con Estados Unidos apoyando a Israel y la Unión Soviética, respaldando a los países árabes. Hubo varias guerras importantes, como la de los 6 días, que ocurrió en 1967, y la de Yom Kippur, que ocurrió en 1973. Además, el conflicto se convirtió en un foco de terrorismo y desplazamiento de palestinos. A pesar de acuerdos de paz como los de Camp David, que ocurrió en 1978, y Oslo, que ocurrió en 1993, la región sigue en conflicto. Descolonización y la Guerra Fría. ¿Cómo se cruzan? En medio de la Guerra Fría, muchos países en Asia, África y América Latina lograron su independencia. Vamos a ver un poco más de este tema. Bueno, empezando con la descolonización en Asia, esta se dio en lo que fue Vietnam, Camboya e Indonesia. La independencia llegó, pero con grandes dificultades debido a la Guerra Fría. Vietnam se dividió en norte comunista y sur capitalista, lo que llevó a la Guerra de Vietnam, con Estados Unidos apoyando al sur y la Unión Soviética respaldando al norte. La descolonización en Asia fue un proceso complejo y variado, marcado por las luchas violentas, acuerdos diplomáticos y la influencia de la Guerra Fría. Uno de los casos más emblemáticos fue el de India y Pakistán, que lograron su independencia del Reino Unido en 1947, impulsados por el movimiento liderado por Mahatma Gandhi
y el Congreso Nacional Indio. Sin embargo, la independencia vino acompañada de la participación de India, un proceso que dividió la región en dos naciones, India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. Esta división provocó una de las migraciones más grandes y violentas de la historia, con más de 1 millón de muertos en enfrentamientos entre comunidades religiosas. La tensión entre ambos países se mantiene hasta hoy con disputas sobre territorios como Cachemira. Otro caso fue el de Indonesia, que tras la Segunda Guerra Mundial luchó por su independencia contra los Países Bajos en un conflicto que duró de 1945 a 1949. Sukarno, su primer presidente, lideró una política de no alineación, pero el país enfrentó años de inestabilidad política, incluyendo un golpe de Estado en 1965, que llevó al poder a Suharto y resultó en la represión y asesinato de miles de comunistas y opositores. En el sudeste asiático, Vietnam, Laos y Camboya lograron su independencia de Francia en la década de 1950, pero enfrentaron conflictos derivados de la Guerra Fría. Vietnam se dividió en dos estados, el norte comunista, que fue respaldado por la Unión Soviética y China, y el sur capitalista, que fue apoyado por Estados Unidos. Esta división llevó a lo que fue la Guerra de Vietnam, que sucedió de 1955 a 1975. Esta terminó con la victoria del norte y la unificación del país bajo el comunismo. Camboya, por su parte, sufrió el régimen genocida de los Khmer Rouge de 1975 a 1979. Esta causó la muerte de casi 2 millones de personas. Además que en Filipinas, que se independizó de Estados Unidos en 1946, la descolonización no significó estabilidad, ya que este país se enfrentó a una fuerte influencia estadounidense en su política y economía, además de que su insurgencia comunista de que aún sigue activa en algunas regiones. Muy interesante. Ahora vamos con la descolonización en África, otra independización que trajo varios conflictos. ¿Podrían comentarnos dónde se dio esta y en qué consistió? La descolonización en África, como su nombre lo dice, pues se dio en África y fue básicamente la independencia de países como Argelia, Congo y Angola. Esta trajo conflictos internos, donde Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron. Esta se caracterizó por luchas violentas, intervenciones extranjeras y la dificultad de construir estados funcionales tras siglos de explotación colonial. Un caso icónico fue Argelia, que logró su independencia de Francia en 1962, tras una sangrienta guerra de 8 años, en la que murieron más de 1 millón de personas. El Frente de Liberación Nacional lideró la lucha contra los colonos franceses, enfrentando una brutal represión. Aunque logró la independencia, el país quedó marcado por conflictos internos y guerras civiles en las décadas siguientes. Otro ejemplo importante fue el Congo, que se independizó de Bélgica en 1960. Sin embargo, la retirada belga fue apresurada y desordenada, lo que ocasionó una crisis política y una guerra civil. Patrice Lumumba, primer ministro con tendencias socialistas, fue derrocado y asesinado en 1961 con el apoyo de la CIA y Bélgica. Posteriormente, Mobutu Sese Seko tomó el poder con apoyo occidental, instaurando una dictadura que duró más de 30 años y dejó al país en lo que fue la pobreza. En el sur del continente, Angola, Mozambique y Guinea-Bissau lograron su independencia de Portugal en 1975, tras años de guerras lideradas por movimientos socialistas como el MPLA en Angola y el Frelimo en Mozambique. Sin embargo, la independencia no trajo estabilidad, ya que estos países cayeron en guerras civiles financiadas por Estados Unidos y la Unión Soviética. En el caso de Angola, la guerra civil duró hasta 2002 y dejó el país devastado. En Sudáfrica, aunque no se trató de una descolonización, en el sentido tradicional, la lucha contra el apartheid
durante 1948 a 1994 fue un proceso clave. La segregación racial impuesta por el gobierno blanco fue desafiada por movimientos liderados por Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano, logrando el fin de apartheid en 1994 y la primera elección democrática del país. Por último, vamos a tener la descolonización en América Latina, que por lo que se necesita fue igual a las otras, pero sí tuvo varios golpes y consecuencias. ¿Qué pueden comentarnos de eso? Bueno, la descolonización en América Latina efectivamente no vivió una descolonización como África y Asia, ya que esta no se dio en el siglo XX, pero la Guerra Fría influyó en golpes del Estado y dictaduras respaldadas por Estados Unidos. Para evitar la expansión del socialismo, la mayoría de los países lograron su independencia en el siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XX, la lucha en la región fue contra el neocolonialismo, es decir, la influencia económica y política de potencias como Estados Unidos. Uno de los casos más representantes fue Cuba, donde la revolución de 1959, liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista, alineándose con la URSS y desafiando la hegemonía estadounidense en la región. Esto llevó a la crisis de los misiles de 1962, un evento que puso al mundo al borde de la guerra nuclear. Otro caso fue Chile, donde en 1970 Salvador Allende, un socialista, llegó al poder democráticamente, pero en 1973 fue derrocado en un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Su sucesor, Augusto Pinochet, estableció una dictadura militar que duró hasta 1990. En Nicaragua, la dictadura de los Somoza, aliada de Estados Unidos, fue derrocada en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, Estados Unidos financió a los Contras, un grupo paramilitar que luchó contra los sandinistas en la década de 1980, generando una guerra civil. Además de que otros países como Argentina, Brasil y Uruguay sufrieron golpes de Estado en las décadas de 1960 y 1970, instaurando dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos bajo la Operación Cóndor, una red de represión que coordinó la persecución de opositores políticos en toda la región. Hasta ahora hemos visto cómo la Guerra Fría influyó en la descolonización, pero también es fundamental comparar estos procesos para comprender mejor su relación y los efectos a lo largo de este plazo. La descolonización fue un proceso que transformó la geopolítica mundial, mientras que la Guerra Fría definió las relaciones internacionales de la segunda mitad del siglo XX. Muchos de los conflictos derivados de la descolonización ocurrieron en países que recientemente habían sido colonias, lo que demuestra cómo la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética influyó en las nuevas naciones independientes, más allá de la lucha por la independencia. Estos países quedaron atrapados en una nueva lucha de poder que marcó su desarrollo. Mientras algunos países se alinearon con Estados Unidos y la Unión Soviética en busca de apoyo económico, militar y político. Otros intentaron mantenerse neutros. Sin embargo, en un mundo bipolar, la neutralidad era difícil de sostener y muchos de estos países fueron objeto de presiones externas. La descolonización no significó necesariamente la paz para los nuevos estados. En muchos casos, la salida de las potencias coloniales dejó profundas divisiones internas, disputas territoriales y problemas económicos que fueron aprovechados por las superpotencias para imponer su influencia. Consecuencias de la Guerra Fría y la descolonización. Estos dos conflictos trajeron consigo varias consecuencias que afectaron tanto a países, ciudades y personas. La Guerra Fría oficialmente terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, pero sus consecuencias siguen presentes. La descolonización, por su parte, permitió que muchas naciones lograran independencia formal, aunque en muchos casos esta independencia no significó autonomía real. Tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia global. Sin embargo, el vacío dejado por la Unión Soviética generó lo que fue inestabilidad en muchas regiones, y esto permitió el auge de nuevos conflictos.
como los que fueron los confrontamientos en los Balcanes y el resurgimiento del terrorismo como una nueva amenaza internacional. En América Latina, la influencia de Estados Unidos dejó una profunda huella durante la Guerra Fría. Muchos gobiernos dictatoriales fueron apoyados en nombre de la lucha contra el comunismo. Sin embargo, el fin del conflicto llevó a transiciones democráticas, aunque con problemas de corrupción, desigualdad y violencia. Impacto de la descolonización. Antes de concluir, vamos a hablar un poco acerca del impacto que tuvo la descolonización. Creo que es algo importante de mencionar y que no debemos omitir. Nicole, ¿podrías comentarnos algo? Bueno, en África, la descolonización trajo consigo conflictos étnicos y fronterizos que persisten hasta hoy. Muchas de las fronteras fueron trazadas arbitrariamente por las potencias coloniales, sin considerar las divisiones étnicas, lo que resultó en constantes disputas y guerras civiles. En Asia, la descolonización y la Guerra Fría dejaron países divididos como Corea y Vietnam, y conflictos territoriales no resueltos como los enfrentamientos entre India y Pakistán. En muchos casos, la falta de estabilidad política permitió el ascenso de regímenes autoritarios. En el Medio Oriente, la descolonización y la intervención de las potencias globales generaron lo que fueron conflictos como el de Palestina e Israel, la revolución iraní de 1979 y las guerras de Irak y Afganistán. Estas regiones han seguido siendo puntos de tensión internacional hasta ahora en nuestra actualidad. La descolonización y la Guerra Fría transformaron el mundo de maneras que todavía se sienten hoy. ¿Qué podemos aprender de estos procesos? Pues estos nos muestran cómo las grandes potencias y sus ideologías han moldeado la historia. Muchas veces han dividido y han enfrentado a nuestras naciones en lugar de unirlas. La Guerra Fría es un claro ejemplo de cómo el poder global es impulso sobre las decisiones soberanas de muchos países. También nos enseñan la importancia de la soberanía y la autodeterminación. Sin embargo, la independencia formal no siempre significó autonomía real, ya que muchas excolonias quedaron atrapadas en nuevas formas de dependencia económica y política. La Guerra Fría no solo dejó cicatrices geopolíticas, sino también sociales y culturales. Muchas regiones aún luchan por superar los efectos de los regímenes impuestos por las superpotencias, y las divisiones creadas durante ese periodo siguen influyendo en conflictos actuales. ¿Creen que estamos repitiendo la historia? Hoy en día vemos situaciones similares en diferentes partes del mundo. La competencia entre Estados Unidos, Rusia y China por el dominio económico y tecnológico recuerda en muchos aspectos la Guerra Fría, con tensiones en Ucrania, Taiwán y otras regiones estratégicas. Aunque nuestro mundo ya no está dividido en dos grandes bloques ideológicos, la lucha por la hegemonía aún sigue existiendo. Y nos deja una gran pregunta. ¿Podremos evitar que la historia se repita? Gracias por escucharnos y acompañarnos en esta reflexión. Esperemos que esta discusión les haya resultado interesante y que les ayude a comprender mejor el impacto de la Guerra Fría y la descolonización. Nos vemos en el próximo episodio.